Hola, a continuación vamos a resolver un ejercicio de transferencia de calor por convección forzada interna. Pero primero, ¿qué es la transferencia de calor por convección forzada interna? Es un proceso en el que el calor se transfiere de un fluido a una superficie sólida o de una superficie sólida a un fluido en movimiento. En este caso, interna se refiere a que el fluido se encuentra en movimiento dentro de un conducto o un espacio confinado. El ejercicio que se resolverá es el siguiente, el cual dice 0,10 kilogramos por segundo de aceite de motor SAE 50 ingresa a una temperatura de 377 Kelvin a un tubo de diámetro de 2 centímetros y de longitud de 1,5 metros, sabiendo que el aceite sale a una temperatura de 363 Kelvin y que la superficie interna del tubo se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin, calcular el calor transmitido desde el fluido a la superficie lateral interna del cilindro. Lo primero que debemos hacer cuando se nos presenta este tipo de ejercicio es realizar un gráfico en el que se pueden detallar y colocar los datos que nos proporciona el problema. Para ello, primero partimos de esta representación del tubo. Esta flecha indica la entrada del fluido, donde T sub I va a ser la temperatura inicial del fluido. Esta flecha indica la salida del fluido, donde T sub O es la temperatura de salida. Esta flecha indica la temperatura superficial interna del tubo, que se simboliza con T sub SI. Esta línea que se ve a continuación es la longitud del tubo o del cilindro. Ahora, lo siguiente es separar todos los datos que nos proporciona el problema. W va a ser el flujo másico, en este caso son 0,10 kilogramos por segundo. T sub I, en este caso es la temperatura de ingreso del fluido, que es 377 Kelvin. El T sub O, que es la temperatura de salida del fluido, que es 363 Kelvin. El T sub SI, que son 300 Kelvin. El diámetro del cilindro son 2 centímetros. La longitud 1,5 metros. Y el calor, que es nuestra incógnita. Ahora, para hallar el calor, debemos partir de la siguiente ecuación, donde el calor va a ser igual al H sub I, que es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, el delta T sub I, que es una diferencia de temperatura, que ya veremos cómo se la puede calcular, y el A sub I, que es el área interna. Ahora hay que definir qué es este delta T sub I, donde esto es igual a TB menos T sub SI. T sub SI ya sabemos qué es la temperatura de la superficie interna del cilindro, pero TB no es más que el promedio, ¿no?, de la temperatura que tendrá el fluido. En este caso es sumar la temperatura de ingreso TI más la temperatura de salida T sub O, y a ese valor lo dividimos para 2. Y así ya podremos encontrar ese T delta T sub I. Ahora, para calcular el A sub I, que no es más que el área interna del tubo, utilizaremos la siguiente ecuación, que es el A sub I va a ser igual a pi multiplicado por el E sub I, o lo que es el diámetro interno, por L, que es la longitud del tubo. Una vez conociendo cómo podemos calcular el A sub I, nuestra única incógnita a determinar para poder calcular el calor sería el H sub I. Ahora, lo que haremos es reemplazar todos los valores encontrados o fórmulas que tenemos a la mano en la ecuación principal, la cual quedaría de la siguiente manera, que el calor va a ser igual al H sub I multiplicado por el TB menos T sub I, eso entre paréntesis, abrimos paréntesis, por el A sub I, que no es más que pi D sub I por longitud. Como mencioné anteriormente, entonces nuestra única incógnita a encontrar antes de calcular lo que nos pide el problema es el H sub I. Ahora, para hallar el H sub I hay que seguir los siguientes pasos. Lo primero es calcular el T sub B. Para ello, sumamos la temperatura inicial y final, o la temperatura de ingreso y de salida del fluido, y lo dividimos para 2. En este caso, nuestra temperatura de ingreso es 377 Kelvin y nuestra temperatura de salida es 363 Kelvin. Sumamos ese valor, dividimos para 2 y nos da un resultado de 370 Kelvin, o lo que es igual 206,33 grados Fahrenheit. Ahora, ¿para qué calculamos este valor? Bueno, este valor nos va a servir para poder calcular unos valores que los vamos a utilizar para calcular el H sub I. Para ello,
vamos a emplear la siguiente tabla, en el cual tiene propiedades como la densidad, el Cp, la viscosidad, la conductividad, el número de Prandtl y entre otras, en este caso del aceite SAE 50. Esta tabla se las puede encontrar en cualquier libro de mecánica de fluidos o ya en libros de transferencia de calor. Ahora, con nuestro T sub B que hemos calculado, vamos a calcular algunas de estas propiedades, ya que mediante estas propiedades que vamos a calcular, nos va a permitir calcular el H sub I. Ahora, las propiedades que nosotros vamos a calcular lo realizamos por interpolación en este caso, siendo los valores más próximos al T sub B, que son 176 como límite inferior y como límite superior 212. La primera propiedad es la densidad. Estos valores que estoy sacando se los pueden ver en la tabla que presenté anteriormente, correspondiendo a los siguientes. En una temperatura de 176 grados Fahrenheit, la densidad va a tener un valor de 53,19 y en 212 va a tener un valor de 52,44. La Y significa el valor de densidad a la temperatura T sub B que nosotros calculamos, que es nuestra incógnita. Asimismo, vamos a calcular la viscosidad. Estos son sus valores respectivos, se pueden corroborar en la tabla. También vamos a calcular la conductividad con sus valores respectivos y el número de Prandtl. Hay que tener en cuenta que Y en cada una de ellas, tanto en densidad como en viscosidad, como en conductividad o en número de Prandtl, son valores diferentes. Ahora, ¿cómo operamos para calcular estos valores que tendrán estas propiedades a nuestra temperatura estimada? Para ello, utilizaremos la ecuación de interpolación, que es la siguiente, donde y, que es nuestro incógnito valor medio, va a ser igual a y1, que va a ser el límite inferior, en este caso siempre y va a ser el valor con más incógnitas, más y2, que es el límite superior, menos y1, límite inferior, sobre x2, x1, y eso multiplicado por x sub m, que es el valor medio, en este caso, el valor que nos proporciona en base al calculado, en base a los datos, que son 206,33, y x1, que es el límite inferior. Y ese sería el procedimiento paso a paso para poder calcularlo, ¿no? Sabemos que x va a ser la variable que tenga más datos, en este caso son la temperatura. Ahí representamos a x1 como 176, xm como 206,33 y x2 como 212. En este caso y va a ser la densidad. Y1 va a ser 53,19, y medio va a ser el valor que nosotros queremos calcular y y2 va a ser 52,44. Ahora no queda más que reemplazar ese valor en la fórmula. Para ello estamos recién calculando la densidad. Entonces, y1, ¿cuál sería? 53,19 más. Abrimos paréntesis, en el numerador va a ir y2, 52,44 menos y1, que es 53,19. En el denominador va a ir x2, 212, menos x1, que es 176. Cerramos paréntesis, ahí abrimos paréntesis, va a ser ym, que es 206,33, menos x1, en este caso 176, ¿no? Realizando esta operación, nos va a dar un valor de 52,558 libras por pie cúbicos. Ahora, para poder determinar que este valor sea correcto, es que se tiene que encontrar dentro de los límites. Es decir, no sobrepasar el límite inferior ni tampoco el límite superior, sino encontrarse en el medio. Por lo tanto, nuestro valor cumple esa condición. El mismo procedimiento vamos a aplicar a la viscosidad, a la conductividad y al número de Prandtl, donde esos valores quedarían con una viscosidad de 46,9385 libras por pie por horas. También vamos a tener una conductividad de 0,0791 BTU horas pie grado Fahrenheit y el número de Prandtl, asimismo 309,75. Se aplicó el mismo procedimiento de interpolación. Una vez calculados estos valores, ya tenemos unos datos que nos van a servir más adelante. El siguiente dato es convertir, bueno, el siguiente paso, mejor dicho, es convertir ST sub SI de Kelvin a Fahrenheit. ¿Por qué realizamos esto? Bueno, en este caso realizamos esto porque, si ustedes se fijan, la tabla que estamos utilizando está trabajando con grados Fahrenheit. Por eso realizamos este paso. Ahora, asimismo, vamos a calcular nosotros el mismo procedimiento que aplicamos antes para el TB, vamos a aplicar para el T
sub SI, pero solo lo vamos a aplicar para determinar la viscosidad. ¿No? Vamos a aplicar, según la fórmula pasada, utilizamos la misma fórmula, la fórmula anterior, pero en este caso aplicamos el T sub SI. Y aplicando esa fórmula, haciendo la interpolación, nos va a dar un valor de 1447.3225 libras Ft por horas. ¿Por qué también realizamos este procedimiento? Bueno, este cálculo nos va a servir para ya los pasos posteriores, que van a ser determinantes estos datos. Lo siguiente es calcular el número de Reynolds, o número de Reynolds, que este no va a ser nada más que 4 por W, que es el flujo másico, sobre pi, diámetro interno, por U. En este caso, el U que vamos a utilizar es el U del fluido, no el U sub SI, que ese es el U de la pared. Ahora, como nos fijamos, los demás datos, sobre todo la viscosidad, están en libras. Por lo tanto, como el flujo másico que nos daban era 0,10 kilogramos por segundo, vamos a convertir esos 0,10 kilogramos por segundo a libras por hora. Otra opción sería convertir la viscosidad a lo que son libras a kilogramos por segundo, pero en este caso hemos optado por la forma de conversión de llevar el W a libras por hora. Este mismo procedimiento vamos a aplicar para el diámetro. Recordemos que estaba en segundos, aplicamos su factor de conversión respectivo y llevamos el diámetro a pies. Ahora no es nada más que reemplazar los datos, obteniendo un número de Reynolds de 327.493. Ahora, ¿para qué nos sirve este dato? Este dato nos sirve para determinar si el flujo del fluido se encuentra laminar, en el cual va a tener un Reynolds menor a 2100, una región de transición que va a ser menor a 2100, pero el Reynolds va a ser mayor a 2100, pero va a ser menor a 10.000, o vamos a tener un flujo turbulento donde el Reynolds es mayor a 10.000. Ahora, nuestro número de Reynolds es de 327.493. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo laminar, porque es menor a 2100. ¿Pero para qué nos sirve esto? Y ahora sí, esto nos sirve porque según sea si es flujo laminar o está en una región de transición o un flujo turbulento, van a haber formas diferentes para calcular el H sub I, ¿no? En este caso, si el flujo es laminar, se puede aplicar para líquidos orgánicos, soluciones acuosas y gases, donde vamos a tener el NU, o número de Nusselt, con la siguiente fórmula. ¿Y para qué nos sirve esta fórmula, según un tanto compleja? No es nada más que una forma indirecta para calcular, ahí sí, recién, el H sub I. Pero ya no va a haber tanta dificultad, porque si observamos la fórmula, tenemos el número de Reynolds, tenemos el Prandtl, que es el Prandtl que calculamos antes, tenemos el diámetro, la longitud, el U y el U sub I. Solo es reemplazar. Una vez calculando el N sub U, el número de Nusselt, ya tendríamos ese valor, la conductividad la tenemos, el diámetro lo tenemos, nuestra única incógnita sería el H sub I, que es lo que nos falta para calcular el calor. No sería nada más que despejar y calculamos ya ese valor. Pero aquí vamos a hacer algunas acotaciones. Si el Reynolds entra dentro de una región de transición, ahí tendríamos que aplicar métodos gráficos, tablas, que no se van a abordar en este video, para poder calcular ese H sub I. Y si fuera un flujo turbulento, también asimismo es aplicable para gases, soluciones acuosas y líquidos orgánicos, vamos a tener esta fórmula y esta para calcular el H sub I. Nosotros en este caso, como estamos que el fluido se encuentra en un flujo laminar, vamos a utilizar la primera ecuación. Y aquí no es nada más que reemplazar los datos mencionados anteriormente. Hay que tener muy en cuenta las unidades para evitar errores y que el valor del N sub U sea erróneo como tal. Aquí podemos apreciar todas las unidades, los valores previamente calculados. Y ahora no es nada más que despejar. Pasamos a multiplicar el K y el diámetro pasa a dividir. Y asimismo verificamos las unidades. Por lo tanto, nuestro H sub I resultante sería de 15,70 BTU hora 10 Fahrenheit. Y ahora sí, con todos estos cálculos que hemos visto, para que determinamos el número de Prandtl, la viscosidad, la conductividad, pues en estos problemas son requisitos previos para poder determinar primero el número de Reynolds, luego de eso determinar si estamos hablando de un flujo laminar o un flujo turbulento, o está en una región de transición, y en base a ello poder determinar el N sub U y finalmente el H sub I. Si no realizamos estas consideraciones, el valor que vamos a calcular no va a ser el correcto. Ahora volvemos a nuestra ecuación primaria, con todas las
ecuaciones que tenemos para despejar y reemplazamos todos los valores. H sub i, que es 15,70 BTU hora pie Fahrenheit, la diferencia de temperatura, que es el TB, que era el 206,33 menos el T sub SI, que era 80,33 llevado a Fahrenheit, por pi por el diámetro llevado a pies y asimismo la longitud del tubo llevado a pies. Y finalmente, con todos los datos en sus unidades respectivas, realizamos la operación, la cual nos da un valor de 1987,969 BTU hora. Pero si queremos nuestro valor de flujo de calor en watts, realizamos las conversiones respectivas y eso nos va a dar un valor de 582,618 watts. Y eso sería todo. Muchas gracias.